Informarles que ayer la Presidenta de la República tomó varias decisiones muy importantes que tienen que ver con todos los trabajadores al servicio del Estado, incluyendo, por supuesto, a los maestros y a las maestras. Y es que, atendiendo a distintas inquietudes de las y los trabajadores al servicio del Estado, particularmente de maestros y maestras, y esta falta de información que se generó en torno a la iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la ley del ISSSTE que se presentó el pasado 7 de febrero de 2025, ayer la Presidenta de la República decidió retirar esta iniciativa para que no haya malas interpretaciones, para que no haya desinformación, para que no se planteen cosas que en realidad no contenía la iniciativa. Entonces se retira la iniciativa de ley del ISSSTE que se presentó el pasado 7 de febrero. Ayer la secretaria de Gobernación informó al respecto de manera oportuna. Sin embargo, la presidenta tiene el compromiso de mejorar siempre las condiciones de los trabajadores, de los maestros y las maestras. Entonces, los beneficios que venían en esa iniciativa, la presidenta está plantearlos, rescatarlos a través de un decreto presidencial. ¿De qué beneficios estamos hablando? Pues muy importantes, aquellos que tienen deudas que se han vuelto impagables ya durante tantos años, que el FOBISSSTE tenga la capacidad de condonar, de perdonar, de hacer quitas de esas deudas del FOBISSSTE, de los derechohabientes del ISSSTE. Y además que el FOBISSSTE pueda volver a construir casas. Hace mucho tiempo que no construye el FOBISSSTE. Y esto ha limitado que los trabajadores puedan ejercer el derecho a la vivienda. Entonces, los beneficios de esta iniciativa trataban precisamente de proteger el derecho a la vivienda que tienen los trabajadores al servicio del Estado. Entonces, eso se va a buscar establecer mediante decretos. Ahora, otro asunto muy importante que tomó la presidenta y lo vamos a explicar aquí en la presentación, que es que se congele la edad mínima de jubilación que se establece en la ley. ¿Qué es esto? Vamos a explicar un poco. Actualmente los trabajadores, los derechohabientes del ISSSTE son, bueno, le regresamos un poco, hay 3.2 millones de trabajadores activos, hay dos sistemas de pensiones actualmente vigentes, la de contribución definida, las cuentas individuales, que es a partir de la reforma del 2007, aproximadamente el 76% de los trabajadores activos está en este sistema de contribución definida y hay un 4.5% de trabajadores pensionados en ese sistema. Después está el sistema de beneficio definido, que es a partir del 10º transitorio de la ley del ISSSTE del 2007, es decir, que tenían su pensión determinada. Actualmente hay un 24% de trabajadores en este sistema y hay un 95.5% de trabajadores jubilados en el régimen de beneficio definido. Todos los trabajadores que están en cuentas individualizadas, esto es importante recordarlo, van a tener acceso al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Pero bueno, vamos a lo de la edad, que es lo que ayer tomó la decisión la presidenta. Actualmente la ley tenía un incremento en la edad mínima de jubilación creciente. Es decir, si no se hace nada, pues para el 2024-25 señala 58 años para hombres, 56 para mujeres. Para el 2006 aumentaría a 59 años la edad mínima de jubilación para hombres y 57 para mujeres, y a partir del 2028 se va a 60 años para hombres y a 58 para mujeres.
cuál es la propuesta que le hace a las maestras y maestros del país la presidenta, que se congele la edad mínima de jubilación en lo que está actualmente, en 58 años y 56 años, en lo que continúa la discusión de este cambio en el régimen de pensiones y se determina la edad final de jubilación. Por último, nada más decir que está también, no hay que olvidar dos cosas: el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que está aprobado y son beneficiarios los trabajadores del ISSSTE que están en cuentas individualizadas, y hay que recordar también que todas y todos los trabajadores tendrán derecho a la pensión de adultos mayores para el bienestar. Todo esto pues, es el paquete que contribuye a tener pensiones dignas. Estas son las propuestas, los compromisos que hizo el día de ayer la presidenta con los maestros, las maestras y en general todos los trabajadores al servicio del Estado. En resumen, retiro inmediato de la iniciativa de la reforma del ISSSTE presentada el 7 de febrero de 2025. Segundo, establecer un programa para congelar, disminuir con quitas o condonar las deudas problemáticas que se han vuelto impagables para acreditados del FOBISSTE. Además, se revisarán los mecanismos para recuperar las atribuciones del FOBISSTE para reconstruir, rehabilitar y mejorar vivienda social para las y los trabajadores del Estado. Tercero, detener el incremento en la edad mínima de jubilación previsto en la ley para mantenerla en lo que está establecido para el 2024, en tanto continúan los trabajos de diálogo. Y quinto, organizar foros escuela por escuela para construir la propuesta alternativa para el ingreso, promoción y reconocimiento de las maestras y maestros que garantice sus derechos laborales, la transparencia y la cero corrupción en esta iniciativa que tiene la presidenta de la desaparición de la UCICAM. Y ayer mismo el Gobierno de la República reiteró el compromiso que tiene con el respeto a la libre expresión y manifestación y la no represión de los trabajadores al servicio del Estado. Pues es su decisión. Nosotros no vamos a hacer nunca algo que afecte a los maestros de México. Si nuestra lucha siempre ha sido para apoyarlos, entonces jamás vamos a hacer algo que los afecte. Y por eso es importante, pues ahora que están aquí en el Zócalo maestros y maestras y en todo el país, frente a la posible confusión que hubo de la ley del ISSSTE, voy a repetir los 4 puntos para que queden muy claros. 1. El retiro inmediato de la iniciativa de reforma de la ley del ISSSTE presentada el 7 de febrero de 2025. 2. Establecer un programa para congelar, disminuir con quitas o condonar las deudas problemáticas que se han vuelto impagables para acreditados del FOBISSTE. Además, se revisarán los mecanismos para recuperar las atribuciones del FOBISSTE para reconstruir, rehabilitar, construir y mejorar vivienda social para las y los trabajadores del Estado. 3. Detener el incremento en la edad mínima de jubilación previsto en la ley para mantenerla en lo que está establecido para el 2024, en tanto continúan los trabajos de diálogo. Y 4. Organizar foros escuela por escuela para construir la propuesta alternativa para el ingreso, promoción y reconocimiento de las maestras y maestros que garantice sus derechos laborales, la transparencia y la cero corrupción. Este es los compromisos que estamos estableciendo. Una segunda pregunta sobre este decreto que está por firmar, presidenta. ¿Esta condonación aplicaría solo a trabajadores del ISSSTE o también al resto de la clase trabajadora? En Infonavit ya se hizo. La condonación de las… es que es distinto. Es distinto cómo es para trabajadores del IMSS. El régimen es distinto que para los trabajadores del ISSSTE, que estamos afiliados al ISSSTE. Entonces, en particular, los maestros y maestras, que es la mayoría de los trabajadores del Estado, son más de 1 millón en nuestro país,
que por cierto hay que recordar que el presidente López Obrador basificó prácticamente 1 millón de maestras y maestros, que eso significó echar para atrás pues esta parte punitiva tan terrible que tenía la reforma educativa que se hizo en el 2013, que propuso Peña Nieto. Entonces ahora lo que vamos a hacer pues es iniciar una discusión sobre eso. Entonces esto es exclusivamente para los trabajadores afiliados al ISSSTE. La primera, por favor. El 12 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó el paquete de iniciativas enviadas por la presidenta primero al Senado y después a la Cámara de Diputados, mediante las cuales se expiden 8 leyes secundarias y se reforman 3 leyes secundarias. Las 8 leyes que se expiden es la ley de la Empresa Pública del Estado Comisión Federal de Electricidad, la ley de la Empresa Pública del Estado Petróleos Mexicanos, la ley del sector eléctrico, la ley del sector hidrocarburos, la ley de planeación y transición energética, la ley de biocombustibles, la ley de geotermia, la ley de la Comisión Nacional de Energía, y se reforman la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo sobre la Estabilización y el Desarrollo y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Todo este paquete de leyes, la que sigue, tiene como objeto central, como ya mencioné, recuperar y fortalecer la soberanía energética. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que podamos garantizar como país la energía necesaria para toda la actividad social y económica de México, que la energía llegue a todas y todos los mexicanos, especialmente a los de menores recursos, que no dependamos de intereses internacionales ni de mercados para que esto ocurra. Se fortalecen las capacidades del Estado mexicano y de las empresas públicas retomando la planeación estratégica y se buscará garantizar el abasto de hidrocarburos y la autosuficiencia de combustibles, así como la generación de energía suficiente, segura y confiable, promoviendo la transición energética a través del uso sustentable de las fuentes de energía con las que dispone nuestra nación. Voy a explicar de manera muy rápida el contenido de cada una. Las leyes, la que sigue por favor, las leyes de las empresas públicas del Estado, CFE y Pemex. Con estas leyes, Pemex y CFE vuelven a asumir su carácter de empresas públicas, cuya naturaleza no es la de una competidora más en un mercado, sino son las empresas ejes de la planeación de todo el sector energético. Por eso, el concepto de monopolio no les es aplicable, dado su renovada y su principal papel en la rectoría general del sector y de velar de los intereses de todos los mexicanos. Las 2 empresas más importantes para el Estado, que fueron desmembradas en múltiples subsidiarias, gracias a estas leyes se integrarán vertical y horizontalmente a partir de hoy para lograr una mayor eficiencia, desplegar proyectos, que se garantice el abasto, la energía suficiente y que se acelere la transición energética. La ley del sector eléctrico. Aquí en esta ley se reconoce el concepto de prevalencia, que determina que los particulares, los privados, no tendrán mayor participación en el sector que el Estado, toda vez que es precisamente el Estado el que es el garante de la continuidad, la accesibilidad, la seguridad y la confiabilidad del servicio de electricidad. El Estado mantendrá al menos el 54% del promedio anual de generación inyectada a la red eléctrica nacional. No obstante, también en esta ley se establecen esquemas ordenados, transparentes para la participación de los privados, con proyectos de inversión mixta y proyectos de largo plazo en generación de electricidad. Pero se reconoce que la CFE debe cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad. La ley de hidrocarburos. En esta ley se fortalece a Pemex, otorgándole preferencia siempre en la determinación y elección de las asignaciones para la explotación y extracción de hidrocarburos. Y también en esta ley se implementan esquemas que también van a permitir la participación de Pemex junto con la iniciativa privada en proyectos de desarrollo mixtos. Pero se robustece también la trazabilidad de los hidrocarburos desde su importación hasta el expendio al público.
Se van a incorporar como responsables solidarios a los importadores, se van a regular y a determinar la información que debe de ser entregada en toda la cadena de producción. La Ley de Planeación y Transición Energética. Aquí se fortalece la planeación energética mediante el establecimiento de que la planeación, se retoma la planeación por parte del Estado y esta se vuelve vinculante. Además, en esta ley se reconoce por primera vez el concepto de justicia energética y se establecen los mecanismos para reducir la pobreza energética, las desigualdades sociales y de género en el acceso a la energía, así como fomentar el desarrollo regional y la participación de los pueblos originarios en proyectos energéticos. Posteriormente tenemos tanto la Ley de Biocombustibles como la Ley de Geotermia. En ella se actualiza el marco legal para el aprovechamiento de estos recursos, de los recursos geotérmicos y también el desarrollo sustentable de los biocombustibles. ¿La que sigue? La Ley de la Comisión Nacional de Energía. Con esta ley se crea la Comisión Nacional de Energía como un órgano administrativo desconcentrado de CENER con independencia técnica y operativa, con la finalidad de contar con las capacidades técnicas de más alto nivel para poder llevar la regulación del sector. Se transfieren algunas atribuciones de la CRE a la CNE, quien será la encargada de promover en todo momento el desarrollo ordenado de las actividades del sector de conformidad a la planeación vinculante. La Ley de Ingresos de Hidrocarburos. En esta ley se reconoce el derecho petrolero para el bienestar como nuevo régimen fiscal de Pemex, el cual reemplazará un esquema fiscal que contemplaba 3 derechos fiscales: el derecho por la utilidad compartida, el derecho de exploración de hidrocarburos y el derecho de extracción de hidrocarburos. Este nuevo modelo le da solidez financiera a Petróleos Mexicanos. Tendrá una tasa única para la extracción de hidrocarburos del 30% y una tasa del 12% en el caso del gas natural. La ley orgánica, y por último, la ley orgánica de la Administración Pública Federal, donde se faculta a la CENER para llevar a cabo la actividad de planeación vinculante dentro del sector energético a mediano y largo plazo. Para el ejercicio de las atribuciones en materia energética y de hidrocarburos, la CENER va a contar con un comité de asignaciones de contratos y permisos y también se va a auxiliar con el órgano administrativo desconcentrado denominado Comisión Nacional de Energía, que también se crea en este paquete. Este paquete de leyes es de grandes dimensiones, propias de una transformación histórica, porque la generación eléctrica, el petróleo y los recursos que generan han vuelto a ser del pueblo. Han sido rescatados y ahora serán administrados sobre todo en beneficio del pueblo. Las reformas constitucionales y las reformas legales que ayer publica la Presidencia de la República rescatan y relanzan a la energía y sus sectores como lo que son: un bien estratégico, insustituible, cuya garantía estará a cargo del Estado y no sujeto a un juego mercantil de intereses privados. En el esquema previo, en el esquema neoliberal, como hemos visto, el excluido era el Estado, minimizando su presencia, desplazándolo paulatinamente, pero no obstante, por fortuna, millones y millones de mexicanos, para millones de mexicanos, llegó la transformación de la vida pública portadora de otra visión y otros valores, como el bienestar del pueblo y la justicia social. Estas reformas son históricas y son ejemplo de este cambio transformador. Es cuanto, presidente. El próximo 1 de junio, tú tienes la oportunidad de elegir un nuevo poder judicial que esté del lado del pueblo y que garantice la justicia para todas y todos. Adelante. Solamente como dato general, se van a instalar, de acuerdo a la decisión del Instituto Nacional Electoral, 84,202 casillas. Y esto es para alrededor de 100 millones de ciudadanas y ciudadanos que estarían participando o forman parte de la lista nominal.
Adelante. ¿Cómo se puede participar? A la llegada a la casilla, cada persona que acuda recibirá 6 boletas para la elección federal de distinto color cada una. ¿A quién se va a elegir? A las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, también a las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y a las magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las magistraturas de circuito y los juzgados de distrito. Son, como ustedes ven, 6 elecciones, 6 boletas diferentes. Y en 19 entidades, también hay que decir, podrás elegir a juzgadores locales. Adelante. ¿Qué contiene cada boleta que se recibirá? Son aquí 4 puntos que vamos a señalar. 1, en forma de título, que está en la parte superior, ahí el cargo que estará eligiendo. En este caso, dice ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El listado de candidaturas que se ven aquí, obvio no tiene aquí nombres, está ordenado alfabéticamente y dividido por género. Del lado izquierdo las mujeres y del lado derecho hombres. Cada persona candidata tiene designado con un número que antecede a su nombre. Aquí se ven 1, 2, 3 y así consecutivamente en cada boleta. Y en los recuadros con letras rosas, los que se ven a los lados, se identificará el poder por el que es postulada cada persona candidata. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y también hay 2 letras que es EF cuando hay ministras y ministros en funciones. Adelante. ¿Cómo elegir a la persona candidata de tu preferencia? En las boletas se encuentran recuadros en blanco en la parte superior, las cuales corresponden a la cantidad de personas candidatas que deberás elegir. Para seleccionar a la persona de tu preferencia, tendrás que poner el número que antecede a su nombre. Del lado izquierdo elegirás únicamente a las candidatas mujeres y del lado derecho pondrás solo los números de los candidatos hombres. Adelante. Para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, elegirán 5 mujeres y 4 hombres. Esto es en todo el país. Un total de 9. Y es una boleta morada, insisto, del lado izquierdo mujeres y del lado derecho los hombres. 5 mujeres y 4 hombres. Adelante. Para magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, deberán ponerse el número de una mujer y un hombre. Total, 2. Esto es lo que contiene esta boleta. Igual, esta boleta será azul y están del lado izquierdo mujeres y del lado derecho hombres. Adelante.
Para magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial se colocará el número de 3 mujeres y 2 hombres, total 5, y la boleta es turquesa y vienen en el mismo sentido el género respectivo. Adelante. En el caso de magistraturas de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se deberá elegir los números de 2 mujeres y 1 hombre. La boleta es naranja y vienen aquí así colocados esta boleta. Adelante. Para el caso de las boletas que vamos a ver a continuación, que es la boleta rosa y amarilla, se tendrá como elemento adicional las especialidades por color. Para la especialidad penal es azul, para la especialidad administrativa es naranja y para la especialidad civil es morada, rosa. Adelante. Estas eran las que además se agrega lo anterior. Para las magistraturas de circuito deberá seleccionar el número de 1 mujer y 1 hombre por cada especialidad. En esta boleta que es rosa. Adelante. Para los juzgados de distrito se tiene que seleccionar el número de 1 mujer y 1 hombre por especialidad. Aquí vienen las especialidades que en esta boleta amarilla y los números correspondientes que se tienen que escribir. Adelante. Finalmente, decir que tu participación es muy importante, por ello te invitamos a visitar la página del Instituto Nacional Electoral, el INE, en donde se encontrará un micrositio específico con toda la información de la elección extraordinaria del Poder Judicial. Durante el periodo de campañas nos han informado que se ingresa al sistema Conóceles del INE, en donde se encontrará toda la información de la totalidad de los candidatos y insistimos a participar este próximo 1 de junio.